Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la celebración de la misa del domingo 14 del tiempo ordinario desde la parroquia Santo Cristo de los Milagros en Villa Carolina. Las intenciones para esta Santa Misa serán ofrecidas por lo siguiente. Una intención especial al Santo Cristo de los Milagros ofrece la familia González. Por la salud de los siguientes hermanos enfermos: Sonia Caballero, Beni Meléndez, Harold Santana, Freddy Castañer, Freddy Borrás, Alicia Litchfield, María del Carmen Fuentes. Por todos los enfermos de nuestra comunidad, especialmente aquellos contagiados con el coronavirus. Por el eterno descanso de los siguientes hermanos difuntos: Jesús Pesante, Cristina Calderón Hernández, Ángel Mejías y Silvia Soliván ofrece su familia. María Teresa Rivera, en su 8º año de fallecida, ofrece su hijo. José Sánchez, Evelyn Vázquez, Denise Córdoba, Norma Santana Ayala ofrece su esposo Fernando. Benjamín Coto Meléndez, Damián Pérez, Arquímedes Sayas, en su 7º mes de fallecido, ofrece su hija Dharma. María M. Sierra Santana, en su 3er mes de fallecida. Por todos los difuntos de nuestra comunidad, especialmente aquellos que han fallecido a causa del COVID-19. Por el fin de esta pandemia. Por todas las intenciones que nos han compartido en nuestra página de Facebook. Bienvenidos, hermanos. Les deseamos paz y alegría de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia de la palabra de hoy nos recuerda que la fuerza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, su grandeza en nuestra pequeñez. El poder de Dios se revela en la debilidad, en la contradicción y en el amor que vence al odio. Solo lo pueden reconocer aquellos que ven más allá de las apariencias. Seguros de la presencia de Jesús resucitado, aquí y ahora en medio de nosotros, pongámonos de pie y celebremos con fe y alegría nuestra Eucaristía entonando el cántico de entrada. Si Jesús
Comencemos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días. Yo soy el Padre Jorge Santiago, soy salesiano y vine a ayudar con 2 misas en esta iglesia hoy, así que vamos a celebrar la Eucaristía en un domingo donde vemos que Jesús va a su pueblo, va a Nazaret, era sábado, va a la sinagoga, habla, cura a algunos enfermos, pero la gente de su pueblo le rechaza, no le cree, y por eso no pudo hacer allí ningún milagro, dice la palabra. Al iniciar nuestra celebración vamos a pedir a Dios perdón por las veces en que también nosotros hemos desconfiado de Él, por las veces en que nos hemos sentido decepcionados de Dios, no por su culpa, sino por la nuestra, ¿verdad? Porque hemos puesto falsas expectativas en el Señor. Por eso pedimos perdón a Dios en este momento. Y decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del profecía Ezequiel. En cierta ocasión penetró en mí el Espíritu de Dios y me puse de pie. Oí entonces una voz que me decía: Hijo de Adán, te envío a los israelitas, pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Hasta hoy mismo me han ofendido ellos y sus padres, y no menos tercos y de cabeza dura son sus hijos. Te envío, pues, a que le digas lo que yo, el Señor, te comunique. Así sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Palabra de Dios. Señor, esperamos tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no sea soberbio, me han clavado una espina en la carne, de la que se vale Satanás para herirme, y que no deja que me llene de orgullo. 3 veces rogué al Señor que me librara de este sufrimiento, pero Él me declaró: te basta con mi gracia, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Para verme, pues, revestido del poder de Cristo, voy a gloriarme más bien de mis debilidades. Por eso, ahora me alegro de sufrir enfermedades, injurias, privaciones, persecuciones y angustias por amor a Cristo, pues cuando me siento débil, soy fuerte. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Vamos a ponernos en contexto para entender el Evangelio de hoy. Eso es bien importante cuando uno escucha las Escrituras, decir qué estaba pasando, cómo estaba esa sociedad, cuál era la historia que estaba ocurriendo allí. Cuando Jesús dice que fue a su pueblo, ya Jesucristo tenía que tener 20 y pico de años. Más. Sobre 30. Los romanos habían invadido Palestina, sí, 60 y como 30, casi 100 años antes. Habían los romanos conquistado Palestina con un general llamado Pompeyo. En aquellos tiempos Roma estaba en expansión, era el imperio que gobernaba toda la orilla, si pudiéramos decir, del mar Mediterráneo, el norte de África, Medio Oriente y Europa, hasta llegaron ellos a lo que hoy sería Francia e Inglaterra, por allá, y España. Todo eso, ¿verdad?, lo gobernaban los romanos. Los romanos habían entonces conquistado el territorio de Palestina junto con lo que nosotros entendemos, los judíos que vivían allí. Entonces, los romanos eran listos. Muchos de esos territorios que ellos invadían respetaban las costumbres de la gente, sus religiones, no le imponían a veces ninguna religión nueva. Conquistan lo que hoy sería la Tierra Santa. Ahí están los judíos, ellos tienen su templo que lo habían reconstruido. Ellos celebran su culto y los romanos respetan esas cosas y varias de las costumbres. Pero ¿qué pasaba? Eso era un imperio que había que mantener económicamente. Había un ejército que era el que mantenía la paz en un territorio tan vasto. Entonces yo tengo que alimentar a esa gente, yo tengo que pagarle a esos soldados, yo tengo un gobierno que administrar. Y para colmo, los
los aristócratas romanos no trabajaban. Entonces, porque ellos consideraban el trabajo como algo bajo. Entonces ellos, en todas esas colonias, muchos de los aristócratas en Roma tenían fincas que compraban en esas colonias y peones que las trabajaban y le mandaban el usufructo para que ellos vivieran en el ocio. Pero ¿cómo el gobierno y el imperio se mantenía? Con unas tasas de impuestos que imponían a la gente de sus colonias. Quiere decir que en Israel eso pasaba. Esa gente en Israel vivía más o menos con sus terrenitos, sus finquitas, los que se dedicaban a la agricultura, otros a la pesca, a la artesanía, y esa gente vivía más o menos bien. Cuando llegan estos romanos y le conquistan el territorio y le ponen impuestos, mucha de esa gente tiene que vender sus tierras. Y esa gente entonces empieza a vivir mucha pobreza, mucha opresión. Algunos de ser propietarios terminan hasta mendigos. Tenían que a veces hasta dar sus hijos para esclavos para poder sobrevivir ante las deudas. Entonces ese pueblo se sentía incómodo con ese invasor. Para colmo, cada vez que en esas colonias la gente se sublevaba, los romanos eran implacables. Los romanos mandaban varios centenares de soldados y arrasaban con todo si era necesario. Y hubo varias rebeliones en tiempos del Señor y los romanos fueron bien crueles. En una de esas rebeliones crucificaron a cientos de judíos. En una de esas rebeliones se metieron en el mismo templo y mataron montones, masacraron a aquella gente. Entonces los judíos se sentían molestos con los romanos, incómodos con esa gente. Y entonces ellos estaban esperando que viniera un Mesías. Pero si yo estoy bajo la bota de un invasor, si a mí esta gente, cuando yo me rebelo un poquito, me masacra a mis hermanos. Si esta gente me ha reducido a la pobreza extrema por esas tasas tan altas de impuestos que me ha puesto, ¿qué tipo de Mesías yo espero? Oye, pues yo quiero un Mesías que me libere de esto. Y el Mesías que esperaban los judíos era un Mesías descendiente de rey David, que según ellos tenía que venir a darle la libertad, a tratar de levantar a Israel como en los tiempos gloriosos de David y de Salomón. Ellos esperaban un caudillo, ellos esperaban una especie de jefe militar, un Mesías terreno, que dijera: a ver, muchachos, vamos a levantarnos en armas, vamos pueblo, síganme y vamos a derrotar a estos soldados romanos. Miren qué machos en faldita, ¿verdad? Usted ha visto que los soldados romanos, hombres con faldita, vamos a matar a esos changuitos. Que va, uno de los mejores ejércitos del mundo de toda la historia fue el ejército romano. Tirarse contra ellos era suicidarse. Bueno, pero hubo varios de ellos. Entonces así pensaban ellos, que iba a venir ese Mesías, iba a levantar el pueblo, iba a organizar un gran ejército, iba a expulsar de ahí a los dominadores, iba a restaurar el reino de Israel como en tiempo de David. Eso es lo que esperaban. Así pensaban la mayoría de los judíos. Entonces viene este Jesús, que no se parece en nada a lo que esperaban, porque ellos esperaban un descendiente de David y Cristo lo que era un campesino de Galilea. O sea, Nazaret era un pueblito de las montañas, la gente se dedicaba a labores de campo. Su papá lo que era un carpintero, era una familia pobre. Entonces, empezando por el origen, Cristo no descendía de ninguna familia poderosa de Israel. Cristo no venía de alguna familia que sirviera al templo. Él no era como Juan, que era hijo de un levita que servía. Él no viene de casta sacerdotal. Dicen que nació en Belén, pero él se crió allá en Nazaret, en terreno de los galileos, que los judíos del sur consideraban a los galileos ciudadanos de tercera categoría. Entonces, con ese preámbulo, ahora vamos a ver a Cristo yendo a su pueblo. ¿Qué pasó?
Cuando Cristo entonces un día, Jesús, que vivió en el pueblo hasta los 30 y tantos años, cuando su mamá seguramente quedó viuda, estuvo un tiempo con él, haciendo la labor que él sabía del carpintero, de momento se va y uno de esos días regresa. Y no regresa solo, regresa hasta con seguidores, con discípulos. Y va en sábado al pueblo. Y los sábados la costumbre era que había que ir a la sinagoga, porque el día de ellos de culto era los sábados. La sinagoga era como la capilla del pueblo. Y entonces él toma la palabra, porque eso era parte de lo que se hacía, y explica las escrituras posiblemente, se pone a enseñar. Y oye, y ese Jesús, el que ellos conocieron, el que se había criado con ellos en el barrio, de momento habla con esa autoridad. Y esto es lo que empiezan los judíos, los paisanos, los del pueblo a decir: pero ¿de dónde saca estas palabras? ¿Dónde se aprendió esto? Y parece que curó a algunas personas. Y dicen los del pueblo: ¿y de dónde tiene este poder para hasta curar? Si nosotros lo conocemos, si este es el carpintero, el hijo de María, y estas son su familia. Porque Cristo, mientras vivió en su pueblo, hermano, hizo una vida común y corriente. Es cuando empieza su vida pública que Jesús empieza a demostrarse como el Hijo de Dios, lo extraordinario de Él, si pudiéramos decir. Pero toda la niñez, la adolescencia, la juventud y los primeros años de su adultez, Cristo lo que hace es una vida como todos los demás en su pueblo. Vive con su mamá, con su papá, hasta que el papá muere posiblemente. Se dedica al oficio de carpintero que aprendió de su propio papá. María lo tuvo con ella más o menos como hasta los 5 o 6 años, tal vez como mucho. A los 5 o 6 años se lo entregó a José, porque esa era la costumbre. Las niñas se quedaban con las mamás y los varones se le daban a los papás, cuando ya estaban más grandecitos los varones, para que el papá se encargara de enseñarle el oficio. Y le enseñaban, los varones los llevaban a unas pequeñas escuelitas para que aprendieran de las escrituras, las niñas a hacer amas de casa. Y Jesús eso hizo, como cualquier niño judío, pasó a las manos de su papá le enseñó el oficio y se iba a trabajar con su papá todos los días. Y llegaba a la casa, comía, dormía y al otro día el mismo afán, eso era más o menos. Y los sábados ir a la sinagoga, hablar de vez en cuando de las escrituras, aprender algo más. Eso hizo una vida común y corriente. Por eso es que la gente se extraña. Pero si este era uno más aquí, ¿de dónde le salía a este venir ahora? Bueno, porque no comprendieron. Porque no comprendieron. Porque estaba demasiado clavado en su mente su concepción de Mesías, libertador, guerrero. Y ven este otro, un Mesías que habla de un reino de Dios, que dice que hay que perdonar al enemigo, que dicen que hay que cambiar esa estructura de marginación y de abuso, que se junta con pecadores y con prostitutas. Imagínense, no cabía eso en la mente. Por eso, la gente de Jesús no era gente mala. No podemos juzgar a los paisanos del Señor tan duramente. Es que no había en su cerebro espacio para un Mesías como Jesús. No había espacio. Estaba demasiado clavado en todo ese subconsciente colectivo en la espera de un Mesías triunfador y glorioso que iba a levantar el pueblo de Israel. Y Jesucristo no fue así. Y entonces, ¿qué pasa? Como esta gente cierra su corazón a Jesús, no, en vez de decir, qué bueno, mira cómo este hombre habla con esa autoridad y nosotros no nos habíamos dado cuenta de este muchacho de lo grande que era. Mira qué bueno que sana a los enfermos. Vamos a buscar los que están encamados aquí en casa. Vamos, fulano, búscate aquel sordo, aquel. No. ¿De dónde le sale ese poder? ¿De dónde le viene a este a hablar con esas palabras? Porque no lo aceptaron. No les cabía. Y por eso entonces él mismo dice, por eso es que un profeta no es bien recibido en su tierra. Y por eso dice la misma escritura, no pudo allí hacer más milagros porque no encontró en la gente fe.
Y al final dice la Escritura, y se fue para otro pueblo. Miren, a nosotros nos pudiera pasar cosas a veces parecidas. O sea, ¿qué concepto tenemos nosotros de Jesús en nuestra mente? ¿Es Jesús de una devoción? ¿Es Jesús de un librito? ¿Es Jesús de una estampita? ¿Es Jesús de una imagen? ¿O es Jesús del Evangelio? ¿O es Jesús de las Escrituras? ¿O Jesús es una idea que yo me he hecho a mi conveniencia, a mi gusto? ¿Ven? ¿Qué pasa? Cuando yo me hago un Jesús a mi gusto, cuando yo pongo unas expectativas con Jesús que a lo mejor no son las de Él, entonces a veces yo me siento frustrado, decepcionado. Y por eso a veces nosotros tenemos gente que dice, a mí, yo tanto que le pido al Señor y no me escucha. O yo no sé qué cosa y yo siento como que a mí el Señor me ha abandonado. Pues no es que el Señor te abandonó, es que tus expectativas están erradas. Es que lo que tú piensas sobre Jesús es tu error. El Señor siempre está dispuesto. El Señor puede hacer milagros ayer como hoy, pero es que tu fe le falta algo. Porque tu fe también está mediada por lo que tú crees que es Él. Y muchas veces nosotros lo que pensamos que Jesús es como una cosa que uno usa en un momento, que cuando estoy apretado, cuando tengo situaciones, entonces, ahí lo busco y le oro y le rezo y no sé qué cosa. Mientras estoy en las papas me olvido de Él y vuelve para la cajita, como las medicinas del botiquín. Si Jesús es así, entonces no esperemos que haga grandes cosas en nuestra vida. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús y le decimos, Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, yo no quiero hacerme ideas de ti, yo quiero aceptarte tal como tú eres. Y como tú eres, transforma mi vida. Estoy dispuesto a abrirme, a cambiar mi mente y mi corazón para ser como tú quieres, para aceptar tu evangelio. Entonces ahí nos damos cuenta que sí vale la pena esto. Que sí el Evangelio es válido, que sí Cristo puede hacer maravillas hoy, porque no pedí milagros para aumentar mi fe, sino porque vi milagros, porque yo puse mi fe en Él. Solo así, entonces Jesús será aceptado entre nosotros, bien recibido y bien amado. Que el Señor les bendiga. Y vamos a ponernos de pie. Y vamos a profesar nuestra fe en Dios diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nuestro Dios es un Dios que ayuda, que salva, que responde. Por eso traemos a su presencia nuestras peticiones. Y vamos a responder a cada una, misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Por la Iglesia, portadora del mensaje de salvación, y por el Papa Francisco,
para que no se canse de llevar a todos los confines de la tierra la palabra de Dios. Oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Por los obispos, sacerdotes y diáconos de todo el mundo, para que tengan la valentía de ser profetas en todo momento y lugar. Oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Por todos los que escuchamos la palabra, para que la oigamos con el corazón y no nos quedemos indiferentes ante su mensaje, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Por las víctimas y sus familias del edificio que se derrumbó en Miami y también por todas las personas y sus familiares que pierden la vida en los intentos de inmigración ilegal, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Por todas las familias que tienen conflictos y desavenencias, para que el Señor les dé la gracia del diálogo y del perdón, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Por los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que nos tomemos en serio la palabra, la guardemos en nuestro corazón y nos dejemos interpelar por ella, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Por los proyectos de nuestra parroquia, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Por el fin de esta pandemia, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Por nuestras intenciones que las presentamos en silencio, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Todas estas peticiones las ponemos en manos del Padre por mediación de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús, tú haces la diferencia. En
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ese soy yo, in persona Christi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad. Amén. Yo lo creo. Amén. Así es. Amén, amén, amén. Amén, lelolai, amén, lelolai, amén, lelolai, amén. Amén, lelolai, amén, lelolai, amén, lelolai, amén. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo recibirte dentro de mi alma, y al no poderlo hacer ahora de forma sacramental, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe yo de ti. Amén. Sangre y agua derramada por mí.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos para escuchar los avisos de esta semana. ¿No hay aviso? Pues no hay aviso. Que tengan bonito fin de semana largo. Vamos a ponernos de pie para recibir la bendición. Pónganse de pie para recibir la bendición entonces. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber participado de esta Eucaristía, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.